Adivinen qué día es hoy. Hoy es un día espectacular, un día que nadie lo celebra, excepto esos verdaderos hijos e hijas del Padre, de nuestro Padre Celestial. Porque hoy, 20 de marzo de 2025, en el calendario gregoriano, nos encontramos en el primer día del calendario original, primer día del mes primero, primer día del año, comenzándolo cuando comenzó anoche, al atardecer del equinoccio de primavera original, no el que la NASA o la ciencia nos haya dicho que es, sino el que corre de manera natural, ¿verdad? El que corre de manera con la creación. Y entonces, al atardecer de ese día de ayer, 19 de marzo de 2025, comenzó el primer día de este año original. Y así mismito, esta noche, en el atardecer, comenzará ese segundo día del primer mes o del año mismo, ¿verdad? Y así seguirá corriendo hasta que complete los 364 días que el año original contiene. ¿Cómo yo explico esto? Porque yo le he dado otras enseñanzas, pero hoy merece una explicación hermosa. Y así mismito, esta explicación proviene de que el único calendario que nuestro Padre diseñó se lo entregó a Enoch. Nadie más tiene la manera de correr ese calendario que no fuese él. Y Enoch nos explicó que primero, la luna no es la que rige los meses, porque los meses, cada uno tiene 30 días, excepto cuando va a haber un cambio de estación y tienen 31. ¿Por qué? Aquí vemos que cada una de estas rayitas negras que se encuentra aquí, que parece un relojito, son los cambios de estación. Y esa estación de primavera, que fue el día de ayer, ese sol de primavera, ese equinoccio de primavera, cuando al atardecer, ¿verdad?, de ese equinoccio comienza el primer mes con 30 días, el segundo mes con 30 días, el tercer mes con 31, porque ese número 31 es el solsticio de verano, ese día del solsticio de verano. Y al atardecer comienza el cuarto mes, y son 30 días, quinto mes 30 días, sexto mes 31, porque ese día 31 del sexto mes es el equinoccio de otoño. Y al atardecer comienza el séptimo mes. Y ahí son 30 días séptimo mes, octavo mes 30 días, noveno mes 31, porque ese día 31 del noveno mes es el solsticio de invierno. Y así mismito, al atardecer comienza el décimo mes con 30 días, undécimo mes 30 días y duodécimo mes, que son 31 días, porque el día 31 es el equinoccio de primavera, y al atardecer vuelve y comienza el año nuevamente, y esto completa 364 días, ni uno más ni uno menos. ¿Y qué pasa? La luna solo lleva 354 días de progreso durante el año. Por ende, nunca se le dio permiso a ella para regir ningún mes, porque no podía llevar la cuenta exacta del calendario. Pero muchas culturas lo han adoptado como que ella es la fase lunar de luna nueva es la que comienza cada mes, pero no es así. Muchas Biblias tienen esa mala traducción donde dice la luna nueva o el mes Tishrei, el mes tal, porque toda esa información vino de Babilonia, cuando estuvieron la casa de Judá, que son los que hoy conocemos como judíos. Dos de los hijos de Jacob, Judá con Benjamín y sus familias, estuvieron en cautiverio por 70 años en Babilonia, y allí adoptaron, yo digo malas mañas, y trajeron muchas cosas que no venían del Padre, de su Torah, de su instrucción, de su sabiduría, y las mezclaron. Por eso es que en nuestras Biblias vemos que hay muchas veces que nos llaman como que en la luna nueva de tal mes, el mes de Tishrei, qué sé yo, y uno piensa que ese es el primer día de mes, y no, era que la traducción de la palabra Yeruá, que significa luna nueva, y mes nuevo también significa lo mismo, lo que quería decir era mes nuevo, no luna nueva. Por ende, mes nuevo es el primer día de cada mes. Y de esa manera podemos entender que mes nuevo era cada 30 días, tal como en el calendario que se le entregó a Enoch nos establece. Y así mismo decía que nosotros nos íbamos a estar confundiendo
porque, bueno, esas enseñanzas las he entregado, ¿verdad? Pueden buscar la armonía del mundo, pueden buscar las 7 fiestas solemnes, pueden buscar el verdadero Shabbat, pueden buscar entendiendo el calendario original. Son varias enseñanzas que he estado entregando con respecto al calendario con más detalles y las escrituras que nos entrega, ¿verdad? No solamente el libro de Enoch, sino Génesis y otras más, con evidencia de que esta era la manera de correr el calendario. ¿Cuál es la importancia de nosotros entender cómo celebrar este calendario? Nuestro Mesías va a llegar de acuerdo a las fechas de este calendario, no a las fechas que nosotros pensemos. Y por lo tanto, las fiestas sagradas de nuestro Padre, que son 7 y que se celebran, son de Él, no son judías, son de nuestro Padre Celestial, se celebran a causa de que cada una de esas fiestas, aunque hubo sucesos que ocurrieron en ellas en tiempos muy pasados, también representaba la primera y la segunda llegada del Mesías. ¿Y qué es eso? Pues vemos que la primera llegada del Mesías cumplió con las primeras 4 fiestas. La primera fiesta fue Pesaj, son 7 en total. Pesaj se celebra el día 14 del primer mes al atardecer, ya cayendo el 15. Y en esa noche se hace una cena, que es lo que le hemos conocido en las Escrituras como la última cena o la Santa Cena que tuvo Yeshua con sus apóstoles. Él estaba celebrando esa primera fiesta, tal como cada año toda Israel conoce cómo celebrarla, porque desde Génesis está puesto eso. Inclusive ese mismo día fue el que nuestro Padre Celestial le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Hay muchas cosas que desde Génesis nos avisaban cada una de esas fiestas que estaría sucediendo. La muerte del Mesías fue exactamente ese mismo día. La segunda fiesta es corrida, la semana comenzando al anochecer de ese día 14, comienza el día 15 y comienzan 7 días donde no se come pan con levadura, representando en que la levadura es ese pensamiento nuestro que empieza a crecer, esa semillita de maldad que empieza a crecer y comienza a contaminarnos. Por eso no podemos tener levadura ni en los cuerpos ni en las casas esa semana. Esos fueron los días en que precisamente nuestro Mesías estuvo sepultado, 3 días y 3 noches de esa semana, los primeros 3 días y 3 noches de esa semana. ¿Por qué? Porque al cuarto día, o más bien exactamente al próximo día después de esos 3 días y 3 noches, que fue un primer día de semana porque cayó luego del Shabbat, comienza ¿qué? La tercera fiesta que se llama Primeros Frutos, que es donde Él resucitó, siendo ese primer fruto de estos que veníamos ahora engendrados por ese espíritu de sabiduría para ser presentado hacia el Padre y para que pudiéramos la cosecha entera ser bendecida. Nosotros ahora como cosecha estamos siendo bendecidos y aceptados. Y entonces la cuarta fiesta, 50 días después de esa tercera fiesta, exactamente se llama Shavuot, y en esa fiesta se entregaron todos los pactos. Desde la circuncisión, es más, nació Isaac también ese mismo día, el pacto que se entregó a Noé con el arco de colores que le conocemos como arcoíris, el pacto de las tablas de los mandamientos. Todos los pactos se entregaron ese mismo día, hasta el mismo pacto renovado. ¿Por qué? Porque ese mismo día fue que bajó ese Espíritu Santo, ese espíritu de sabiduría, y se impregna entre todas esas personas que estaban celebrando esta fiesta de Shavuot en conjunto. Y ahí conmemorando en que el pacto fue sellado entre ellos, porque el pacto renovado es llevar la Torá, la ley de nuestro Padre, sus mandamientos, sus escrituras, escritas en nuestro corazón, y para que el espíritu de sabiduría, que es ese Espíritu Santo, nuestro Mesías, sea quien nos selle de esa manera, ¿verdad? Y entonces, ¿qué está pasando? Faltan 3 fiestas que no han sido completadas por el Mesías. ¿Por qué? Porque son representando la segunda llegada de Él. Y si nosotros no conocemos cómo celebrar el calendario original, el Mesías va a llegar y no nos vamos a dar cuenta cuándo. Y entonces estamos preparándonos y no vamos a estar literalmente recibiéndolo, por no estar literalmente entendiendo este calendario. La quinta fiesta se le conoce como Yom Teruah y se celebra el primer día del séptimo mes original.
¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no conocemos cuándo cae ese primer día del séptimo mes original, vamos a estar literalmente en desconocimiento de cuándo es ese regreso del Mesías. Porque el Mesías está preparándonos ahora, entregándonos toda su información más sagrada, sus tesoros ocultos, sus tesoros de sabiduría, para que nos preparemos para recibir su llegada. Entonces va a pasar que quienes estamos preparándonos, ya entendiendo estos tesoros, vamos a saber recibirlo en el día correcto. Y quienes no están siendo preparados porque juran que conocen ya las escrituras o las entienden a su forma, no van a estar listos en el momento en que Él regrese y los va a tomar como ladrón en la noche. Y entonces, ¿qué pasa? Ese día es el regreso de Él. Pero ese mismo día, 10 días después, en ese mismo mes, se le conoce como la sexta fiesta y se llama Yom Kippurín porque ese será el día del juicio final. Y 5 días después, ese mismo mes, se le conoce como la fiesta de Sukkot, que se va a estar celebrando las bodas del Cordero con esa novia que fue preparada y escogida para él. Y entonces, y ya el octavo día de esa semana es una semana completa, plus, ¿verdad?, más un día adicional. Y ese día adicional, ese octavo día, es el comienzo de su reino. Entonces, ¿qué estamos esperando para nosotros comenzar a prepararnos a celebrar estas fiestas correctamente, en las fechas correctamente y de la manera en que Él nos pidió para eso mismo? Para no sentirnos como antes, como que eso es cosa de judíos, eso es del Antiguo Testamento, cuando literalmente el Mesías mismo nos estaba enseñando a cómo celebrarlas. Y que Él era parte del cumplimiento de cada una de ellas. Quise empezar hoy con esta pequeña introducción antes de ponerme a leer Eclesiástico. Inclusive a propósito comencé, para los que están en vivo conmigo en Facebook, para beneficio de ustedes, comencé antes de que cayera el atardecer para que pudiéramos hacer este espectáculo de clase en este primer día del año original que estamos comenzando. O sea, ya casi terminando el primer día, pero por lo menos pudimos aprovechar todavía un poco de ese día para entregar esta pequeña información, para que sepan lo grandioso. Un día como hoy, estaban esas aguas del diluvio, a ver si los tengo por aquí. Montones de cosas ocurrieron en cada uno de los días de las estaciones del año. En cada cambio, en cada solsticio, en cada equinoccio, ocurrió algo con respecto al diluvio, ¿verdad? Ya fuera que se abrieron las compuertas del cielo y de la tierra y todo comenzó a llover, ya fuera todo lo contrario, que se cerraron las compuertas y empezó el agua a descender, ya fuera que se vieron las cumbres, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Fueron días que se marcaron como sagrados en el sentido de que nuestro padre decidió, ok, pues esos días los voy a añadir al calendario, pero como quien dice, no son parte de él. Por eso es que cada mes tiene 30 días, excepto cuando hay un cambio de estación y se le conoce como el día 31, porque ese día aún cuenta en el calendario. Y entonces, cada estación ustedes ven que es idéntica a la otra. Son 3 meses de 91 días cada una. Todas, cada una son idénticas una a la otra. Nuestro padre siempre fue bien simple, bien sencillo. La gente aquí quiso complicárselo y ponernos 1000 calendarios encima. Y eso es lo que pasa. Y aquí hay un verso que dice de Enoch, donde dice que la armonía del mundo se completa cuando se completan esos 364 días del año. Si nosotros supiéramos cómo entender este calendario, viviríamos en un mundo lleno de armonía, entenderíamos la naturaleza, entenderíamos la creación, porque se manifiesta, ¿verdad?, de maneras de 364 formas diferentes, cada día de una forma diferente, y vuelve otra vez, se manifiesta de la misma forma. Todo eso estaba en ese libro. Imagínense qué poderoso, ¿verdad? Pero vamos a comenzar con el libro de Eclesiástico, donde nos quedamos en el capítulo 42. Cuando lleguemos, si nos da tiempo hoy, cuando lleguemos al 44 se van a fascinar. A lo mejor no nos da tiempo hoy, pero en el momento en que vayamos a este capítulo 44, ustedes no se los pueden perder, los próximos, porque van a estar
vamos a estar aprendiendo acerca de cada uno de los líderes que hoy conocemos, ¿verdad? En la Biblia y cuánto poder llevaban desde Enoc. Así que vamos a empezar con el 42, pero antes vamos a empezar así mismito pidiéndole a nuestro Padre Celestial que esté aquí con nosotros. Padre amado, gracias por este nuevo año comenzando, un nuevo año tuyo original, puro, lleno de tu Torá, de tu instrucción, de tu creación, de tu sabiduría. Y Padre, en este momento te agradecemos que seamos parte de estos escogidos que hoy estamos literalmente aprendiendo y recibiendo tu revelación más sagrada, Padre, que nadie la lleva. Solo unos pocos han sabido entender, han sabido recibir tu entendimiento, Padre, porque llevan esa pureza en sus corazones y esas manos así de limpias, buscando conocerte a ti, llenos del espíritu de temor hacia ti, Padre, buscando cómo agradarte con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Y Padre, los pongo a ti aquí, a cada una de estas personas que decida hoy creer en que eres tú hablando a través de mí, en que eres tú enseñando a través de mí, y sobre todo esta parte del calendario que es tan impactante para tantas personas como lo fue para mí en el momento en que lo recibo, Padre. Que así mismo seas tú confirmándolo a través de sueños, a través de visiones, de cómo tú desees a cada una de estas personas y que le confirmes claramente que eres tú hablando a través de mí, entregándole tu verdad, tus tesoros escondidos, tu manera de entregar salvación a otros a través de mí. Gracias, Padre, por escogerme como instrumento para que mis hermanos puedan recibir este tipo de información tan importante para ellos, para su salvación, para sus generaciones, para convertirse en esa novia perfecta para tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, para llenarnos a sí mismito de tu sabiduría y de tu entendimiento para ser considerados tus hijos amados, considerados tu nación santa y apartada, Padre Israel. Gracias, Padre, nuevamente te doy y le doy comienzo a esta enseñanza que solamente tú la vas a estar dirigiendo, pero solamente con la parte especial que comienza justamente al terminar este primer día de tu año, Padre. Gracias nuevamente y en el poderoso nombre de tu Hijo amado, tu sabiduría, Padre, Yeshua HaMashiach, doy comienzo a tu enseñanza, Padre. Amén y amén. Qué emocionante. Así que vamos por lo menos a poner algo. No preparé. Vamos a ponerla. La que es la alabanza que les conté, que él me entregó, la última que él me entregó, que fue ningún arma. La maldad no prevalecerá contra la sabiduría, o la maldad no prevalecerá, así se llama. Vamos a ponerla aquí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si el temor se quiere apoderar del espíritu que habita en mi interior, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si el cansancio quiere debilitar mi fuerza humana para yo progresar, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí.
Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si el enemigo me intenta distraer del mandamiento que quiero obedecer, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si algún humano me intenta distraer con palabras que no vienen de Elohim, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si mi pasado me viene a visitar para tentarme y así yo regresar, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Y si el orgullo intenta entrar en mí para olvidarme de quien me trajo aquí, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Y si intenta amenazar contra mi vida, buscando intimidar con su poder, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Yo amo este tipo de alabanzas que Él entrega, porque a la misma vez que Él me lleva entregando este tipo de líricas, yo siento el proceso por el cual Él me ha llevado de una manera, ¿verdad?, fuerte para entender, ¿verdad?, para recibir este tipo de entendimiento. Y quiero, antes de empezar, aunque ya hice una pequeña oración comenzando, estoy recibiendo que debo hacer otra enfocada en personas que están pasando por una transición donde están recibiendo algo en sus corazones que no comprenden. Están recibiendo una tristeza que no entienden, no saben no sabe de dónde viene. Están recibiendo un tipo de sentimiento que no habían experimentado.
el Padre está literalmente llamando a los suyos. Y hay muchas formas donde Él comienza a demostrar ese llamado. Y ese llamado no es porque te quiere convertir en algo. Ese llamado es para que tú vayas a conocerlo de la manera real en que es Él, a apartarte de todo tipo de religión o doctrina, iglesia, cultura, todo tipo de enseñanzas pasadas. Es una manera de nosotros desnudarnos literalmente de lo que hemos aprendido. Es una manera de despojarnos de todo nuestro pasado. Y por eso a veces estamos recibiendo, y sobre todo ahora en este momento que está entrando un año nuevo original, es una fuerza muy grande la que muchas personas están sintiendo adentro. Yo lo estoy sintiendo, por eso tuve que frenar a entregarlo. Donde tienen unos niveles excelentísimos, por dar un ejemplo, ¿verdad? En su parte personal, pero entonces en su parte profesional no lo llevan. Pero entonces entienden que en su relación con Dios está bien, porque es lo que han aprendido. Y no están entendiendo que el balance no lo están llevando a causa de que no conocen lo que está escrito. El conocimiento y el entendimiento son las dos armas más poderosas que tenemos. La alabanza que estuvimos cantando ahora mismo, ningún arma prevalecerá contra la sabiduría. Ningún arma forjada contra mí podrá prevalecer contra la sabiduría que el Padre ha derramado en mí, no la que yo he adquirido por conocimiento de los hombres, ni por teologías, ni por nada de eso, ni por lo que yo haya estudiado. Es por la sabiduría que ha sido derramada en mí, así como lo enseñé de la cuarta fiesta del Padre Sagrada, que se llama Shavuot. Ese mismo día, ese Espíritu Santo vino a derramarse entre todos los que estaban celebrando esa fiesta en conjunto. Eso es la sabiduría derramándose en ellos a causa de que conocían, entendían, obedecían con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Y eso se vino a derramar como un sello, como una cubierta completa en ellos. No había nada que pudiese contra ellos desde ese momento. Y eso es lo que el Padre quiere, que nosotros vayamos a buscar a entender cómo obtenerlo. Por eso el conocimiento y el entendimiento son unas armas poderosísimas para obtener esa salvación, ese sello que nos cubre, ¿verdad? Un sello de su sabiduría que nos cubre y nada nos puede tocar. Ya nos convertimos, ¿verdad?, en personas con vida eterna a causa de ello. Padre hermoso, te quiero poner a personas que en este momento tú las conoces, que están atravesando por esa transición, Padre, de buscar entender qué está sucediendo en su interior. Llévalos a conocer, Padre, tu palabra desde Génesis. Llévalos a perdonar, Padre, todo lo que haya todavía en su interior, que no hayan sabido cómo hacerlo. Padre, permítele entender que cada uno de nosotros somos espíritus cubiertos de algo corruptible, cubiertos de este cuerpo físico que es nuestro método de transporte. Y que si nosotros no conocemos tu palabra de la manera en que tú quieres llevarnos a conocerla desde el principio, y no estamos entendiendo que había que obedecer tus mandamientos completos, incluyendo un Shabbat. Padre, que así mismito estamos dándole poder, estamos dándole literalmente el acceso legalmente al enemigo a estar operando a través de nosotros, y a causa de eso es que llevamos esas tristezas, a causa de eso llevamos esos dolores, esas enfermedades, esas condiciones de salud, y sobre todo a causa de eso hacemos daño a otros sin darnos cuenta. A causa de eso también recibimos daño por parte de otras personas. A causa de eso nos sentimos ofendidos, nos sentimos como víctimas, nos sentimos tantas cosas que no entendemos. Y es solo por haberle entregado acceso legal al enemigo, como hizo Adán al momento de desobedecer. Padre, lleva a cada una de estas personas desde el principio Génesis a leer tu palabra, a entenderla. Llévales tú de la mano, así como tú dijiste en ese pacto renovado, que tu espíritu iba a ir guiándonos, y como has hecho conmigo asimismo, a solas, tú y yo, me has ido llevando de la mano a entender, a conocer y sobre todo ahora a enseñar. Y así mismito, Padre, te pongo a cada una de estas personas en tus brazos, Padre, para que tú seas arropándolos a cada uno, para que ya dejen de sentir esa tristeza que es como que no se entiende el por qué está allí.
y vayas y le lleves a sí mismito un deseo de clamarte a ti, para que así mismito sientan como tú llegas en el poderoso nombre de tu Hijo amado, tu sabiduría, Padre Yeshua HaMashiach. Así ya lo creo que ya está hecho. Amén y amén. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar porque yo no sé si va el tiempo del 44, pero yo no sé lo que va a haber en el 42 y en el 43, pero yo sí me acuerdo del 44, por eso es que estoy tan emocionada. Vamos con el 42, que ahí fue que nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado en el 41, vamos para el 42. Dice, en el 41 nos había dicho de las cosas que nos teníamos que avergonzar. Ahora comienzan las cosas que no nos debemos avergonzar. Dice, de estas cosas no te avergüences y no aceptes a persona alguna que peque de este modo. Mira la primera. De la Torá, del Elión y su pacto. Ustedes recuerdan que en el capítulo 41, verso 17, no, en el de 19, perdón, decía que avergüénzate de violar la verdad de Elohim y su pacto, que es la verdad de Elohim, la verdad con V grande, la Torá de Elohim, la instrucción de nuestro Padre Celestial, sus leyes, estatutos y mandamientos que están en ¿dónde? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Cuando Él nos está diciendo en el 41 que nos avergoncemos de haber violado esa Torá y su pacto, porque su pacto es ¿cuál? El que acabé de mencionar. Vamos a leer el pacto, porque es que hay que leerlo para entender, ¿verdad? Vamos primero a ver si me acuerdo dónde estaba. Yo creo que fue en Corintios, donde el Mesías estaba cenando en esa primera fiesta del Padre, llamada Pesach, que lo han hecho. Aquí también en Hebreos también está el pacto. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Yo no venía a leer nada de esto, pero si Él está llevándonos a leerlo, pues vamos a ver. Creo que miren aquí, en el capítulo 9, en Hebreos nos dice, dice en el número 6, Hebreos 9:6, dice, pero ahora Él ha obtenido un ministerio más excelente, por cuanto es también mediador de un pacto superior, un pacto más grande que el que nuestro Padre entregó en el monte Sinaí, ¿verdad? En el desierto, con las personas que salieron de Egipto. Ese fue el primer pacto y hubo otro pacto que ahora es superior a ese. Vamos a ver cuál es. El cual fue establecido sobre mejores promesas. Porque, ¿qué es los pactos? Ok, yo te entrego unas promesas, pero tú tienes que cumplir con lo que es que mi ley, mis estatutos, mis mandamientos. Eso es el pacto. Tú cumples con lo que yo te entrego y yo te cumplo con las promesas que también te estoy entregando si obedeces. Y dice, porque si ese primer pacto hubiera sido sin falta, o sea, sin fallas, entonces no se hubiera buscado lugar para un segundo, porque hallando falla en ellos, ellos transgredieron la ley definitivo. Dice, he aquí, vienen días, dice Yukei, cuando estableceré un pacto renovado con la casa de Yasrael y con la casa de Yahudá. ¿Y quiénes son esas casas de Yasrael y casa de Yahudá? Casa de Israel y casa de Judá. Pues esa nación de Israel, que eran esas 12 tribus, hijos de Jacob, ¿verdad? Con todas sus familias, cuando están esas 12 tribus juntas, eran una nación llamada Israel, porque era una nación que literalmente mientras estaba en obediencia y estaban en conjunto, llevaban un mismo espíritu entre ellos, que es el de nuestro Padre, y eran tan sabios y entendidos que se distinguían de las demás naciones. A eso se le conoce como la nación de Israel. Pero luego, después del reino de Salomón, como Salomón se contaminó llevando toda esa sabiduría, se contaminó con tantas mujeres que representan las religiones, pues ¿qué pasó? Nuestro Padre se molestó de una manera increíble porque menospreciaron lo más sagrado que tiene él, que es su sabiduría, y dividió a
a Israel en dos casas o dos reinos que se les conoce como la casa de Judá y casa de Israel. Porque casa de Judá son dos de las tribus que se encuentran precisamente hoy viviendo en Jerusalén, en ese país literalmente de Israel. ¿Y por qué se le conoce como casa de Judá o casa de Judá? Porque son Judá con Benjamín. Judá era el cuarto hijo de Jacob, Benjamín era el hijo número 12. Y ellos dos se mantuvieron juntos, fueron en cautiverio a Babilonia por 70 años y luego regresaron a Jerusalén a seguir viviendo, ¿verdad? Y a ellos se les conoce como la casa de Judá, de ese linaje que viene nuestro Mesías. Y ellos son los que han habitado ese país de Israel por todos estos años. ¿Qué pasó con los otros 10 hermanos? Se perdieron entre todas las naciones. Se les conoce como la casa de Israel o casa de Yashrael. Y a esos fueron los que nuestro Mesías vino a buscar diciendo que él solo vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no vino a buscar más nadie. Todos los gentiles que se quisieran unir a esos, pues bienvenido. Pero él no vino a buscar a nadie más. Y esas casas de Israel, a estas que se le está hablando aquí, y es más, en todos los evangelios, si nosotros entendemos lo que está escrito al principio, vamos a entender que todos los evangelios hablaban literalmente hacia esas dos casas. Y entonces, vamos a ver qué dice aquí. Volví y lo leo desde el 8:8. Yo dije que era Hebreos 9, pero es Hebreos 8, perdónenme. Hebreos 8, comencé a leer desde el 6, ahora voy por el 8:8. Porque hallando falta en ellos, dice, he aquí, vienen días, dice Yudkeh-Vah-Keh, cuando estableceré un pacto renovado con la casa de Yashrael y con la casa de Judá. No según el pacto que establecí con sus padres en el día que los tomé de las manos para guiarlos fuera de la tierra de Egipto. Recuerden cuando estaban en el monte Sinaí y entregó las tablas de piedra de zafiro, ¿verdad? Escritas por él. Dice, porque no permanecieron en mi pacto y los menosprecié. Dice Yudkeh-Vah-Keh, porque este es el pacto que estableceré con la casa de Israel después de esos días. ¿De qué días? De estos días. Esa casa de Israel que es la que está dispersada entre todas las naciones. Dice Yudkeh-Vah-Keh, pondré la Torá en sus mentes. ¿Pondré qué? La Torá, su instrucción, sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. En sus mentes. Ustedes están entendiendo que el sello que habla en Apocalipsis, cuando vamos a Apocalipsis 7 creo que es, que dice que no maten a ninguno, que no le hagan daño a ninguno hasta que en el 7. Y vi otro, el 7:2, vi otro ángel ascendiendo desde el oriente que llevaba un sello de Elohim, viviente porque él es todo sabiduría, la sabiduría es la que lleva la vida eterna. Y proclamó a gran voz a los 4 ángeles que le fue dado hacer daño a la tierra, al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Elohim en sus frentes. ¿Y quiénes eran? Dice, y escuché el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Entienden? Que realmente los escogidos no es que habitan en el país de Israel, no es que son judíos, es que deben ser parte de estas 12 tribus de Israel. Y como uno es parte de esas tribus, llevando la Torá de nuestro Padre Celestial en nuestras mentes. Ese es el pacto renovado. Vamos a leer más. Dice, porque este es el pacto que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yudkeh-Vah-Keh, pondré la Torá en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Ya no la va a escribir en tablas de zafiro, porque es que se rompieron, profetizando en que iban a estar rompiendo ese pacto. Ahora la va a escribir ¿dónde? En nuestro corazón, para que de corazón nosotros querramos obedecer, ya no querramos desobedecer. Dice, y seré su Elohim, él será nuestro Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces así seremos su pueblo, amado Israel. Dice, y ya ninguno enseñará a su vecino, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yudkeh-Vah-Keh.
Dice, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, porque seré misericordioso con sus injusticias, con sus iniquidades, y no recordaré más ni sus pecados ni sus obras contra la Torá. Las transgresiones nuestras, aun cuando estuvimos en desconocimiento, Él no lo va a recordar cuando nosotros estemos entrando en ese pacto renovado. Y todo lo que acabo de leer está en Jeremías, estaba en Jasher, estaba en Enoch, montones de libros de los profetas. O sea, todo el Nuevo Testamento lo que está es citando cosas que ya estaban escritas desde Génesis. Hasta en Éxodo mismo él le estaba avisando a Moisés lo que iba a suceder. Y entonces nosotros hemos estado pensando, según lo que nos han hecho creer, que el Nuevo Testamento es lo único que hay que entender porque Jesús cambió las leyes. Cuando Jesús, Yeshua, el Hijo amado de nuestro Padre Celestial, nos estaba dando ejemplo de cómo ser parte de este pacto renovado donde llevamos esa Torá escrita en nuestros corazones, que enseñamos a otros, que recibimos ese espíritu en nuestro interior para que nos guíe. Y nosotros pensando que ya eso es Viejo Testamento, eso no hay que honrar Shabbat, que ya eso es Shabbat, y la babosería que nos han entregado los líderes religiosos necios, que no han llevado entendimiento, que lo único que han llevado es un deseo de lucrarse de las ovejas del Padre. Pero vamos a seguir acá, porque ya me estoy molestando. Ok, vamos a seguir aquí. Estoy yo en el primer verso. Dice, de estas cosas no te avergüences y no aceptes a persona alguna que peque de este modo, de la Torá del Elión y de su pacto, de la sentencia que disculpa a los malvados. De la sentencia que disculpa a los malvados. De hacer cuentas con tus socios y viajeros, o del regalo de la herencia de amigos. De comprobar la balanza y de sus pesas, o de obtener ganancias grandes o pequeñas, y de la venta desinteresada de los mercaderes. Aquí está hablando de cosas que nuestros padres nos están diciendo, no te avergüences de estas cosas. La número uno, no te avergüences de obedecer la Torá de nuestro Padre Celestial, sus mandamientos, sus instrucciones, sus leyes y sus estatutos, de celebrar sus fiestas, como hoy ese calendario original que acaba de comenzar. Dice, de la sentencia que disculpa a los malvados. ¿Qué sentencia disculpa a los malvados? Cuando las personas como gentiles, que los gentiles representan a los que no conocen la ley o a los que no realmente no siguen la ley de nuestro Padre, quieren esa misericordia porque se quieren arrepentir y entregarse al Padre. Eso es una sentencia que disculpa a los malvados, porque tienen que atravesar un proceso para poder ser limpios de todos sus pecados, para poder ser merecedores de esta salvación, de este espíritu de sabiduría en nuestro interior. Pero al menos serán disculpados, serán ya sanados de toda transgresión. Dice, de hacer cuentas con tus socios y viajeros. Socios y viajeros son personas, viajeros son personas así mismito como los mismos apóstoles, recuerden, como Yeshua, cómo él los llevaba de lado a lado para seguir enseñando, para aprender y seguir enseñando, así como los antiguos profetas también lo hicieron, aun como Jacob, como Abraham, fueron personas que en todo momento se encontraban de lugar en lugar, aprendiendo y enseñando. Y dice, o del regalo de la herencia de amigos. ¿Qué regalo de herencia de amigos? ¿Quién es nuestro amigo, nuestro más fiel amigo, nuestro Mesías al momento de nosotros ser merecedores de obtener ese espíritu de sabiduría que Él nos entrega como un regalo de herencia? Dice, de comprobar la balanza y de sus pesas, de la justicia, ¿no?, que nace de esa obediencia hacia los mandamientos, o de obtener ganancias grandes o pequeñas, y de la venta desinteresada de los mercaderes, que no son personas que se tratan de obtener de otro como a su
a su favor en todo momento, sino que es lo que habla, por ejemplo, líderes religiosos que les fascina lucrarse con la palabra del Padre. A esos, ellos son mercaderes, definitivamente. Ellos no son no son pastores, no son mentores, no son maestros, son mercaderes, porque están haciendo transacciones con la palabra del Padre. Y esos no lo hacen desinteresadamente. Habemos otros que estamos enseñando de una manera desinteresada. ¿Cuál es nuestro interés? Que ustedes reciban esta misma salvación, que reciban este mismo entendimiento, que reciban este mismo gozo, esta misma paz y esta misma armonía en sus vidas, estos mismos tesoros de sabiduría llenándolos. Y dice, de mucha corrección de los hijos, no te avergüences de mucha corrección de los hijos, porque eso es lo que el Padre entrega, eso es el juicio. El juicio que nosotros obtenemos es la corrección como hijos para que no nos desviemos de las leyes, de las instrucciones de nuestro Padre Celestial. Dice, y hacer sangrar el costado de un mal siervo. Ciertamente custodiar es bueno, donde hay una mujer malvada. Donde hay una mujer malvada. ¿Dónde entonces debe haber una mujer malvada, una nación malvada, una religión en contra de los mandamientos de nuestro Padre Celestial? ¿Y cuántas hay que son las primeras en estar literalmente enseñando a los feligreses a estar en contra de los mismos mandamientos de nuestro Padre Celestial? Dice, y guardar bajo llave donde hay muchas manos. Entrega todas las cosas por número y por peso, y pon todo por escrito, sea que lo des o lo recibas. No te avergüences de delatar a los imprudentes y a los necios, a los que no llevan entendimiento, y porque no obedecen los mandamientos, por eso no lo llevan. Y al anciano que compite con los que son jóvenes. Al anciano es un líder con mucha sabiduría, con conocimiento, con entendimiento, que enseña a otros. Y él dice, no te avergüences de delatar a ese anciano que compite con los que son jóvenes, pero los que son jóvenes son los que están aprendiendo. No es por edades, estamos hablando de madurez espiritual. Los jóvenes representan a esos que están aprendiendo la sabiduría, y el anciano representa a quien la está enseñando. ¿Cómo el anciano se va a poner a competir con ese joven? Y dice, así serás verdaderamente sabio y aprobado por todos los vivientes. ¿Cómo que aprobado por todos los vivientes? Por todos los que llevan sabiduría. Porque la sabiduría nos entrega la vida eterna. Pues todos los vivientes son las personas que no son los que viven aquí en la tierra. Aquí en la tierra, cuando Yeshua decía, hubo una situación donde hubo un muchacho que le pregunta que qué podía hacer, que él quería seguirlo, el muchacho quería seguir a Yeshua. Entonces habían como 3. Y entonces Yeshua le dice, pues no, vente. Y entonces, uno le dice, pero es que, déjame ir a enterrar a mi padre que murió. Y él le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú vente, que tú estás vivo. Y vente con los vivos. Y uno mira eso, y uno lo lee, y uno se queda pensando, ¿y cómo que los muertos entierren a los muertos? Pero es que los muertos son los que no llevan la sabiduría. Por eso es que él dice, deja que los muertos, que son los seres vivos que están aquí en la tierra sin sabiduría, porque no conocen la palabra del Padre, no la siguen, ni la conocen, ni la obedecen, mucho menos la entienden. Esos son los muertos que van a ir a enterrar a otro muerto, que ese se murió literal. Y pues los vivientes son los que estamos aquí en la tierra, o a lo mejor ya murieron físicamente, pero siguen vivos en espíritu, porque llevaron ese espíritu de sabiduría. Así serás verdaderamente sabio y aprobado por todos los vivientes, por todos los que llevan sabiduría. Dice, el padre se desvela por su hija cuando nadie sabe, y el cuidado de ella le quita el sueño cuando es joven, para que no se marchite la flor de su edad, y cuando es casada,
para que no la aborrezcan. En su virginidad, para que no sea deshonrada y quede embarazada en casa de su padre. Teniendo marido, para que no se porte mal, y cuando está casada, para que no sea estéril. O sea, imagínense cómo el padre se desvela por su hija, que en este caso está representando a nuestro Padre Celestial por su hija Jerusalén. Y así mismito está viendo cómo ella en todo momento, tú sabes, tenía el cuidado de ella, quitándole el sueño cuando era joven, ¿verdad? Que no llevaba mucha sabiduría, para que no se marchitara la flor de su edad, ¿verdad? Para que no perdiera su inocencia. Cuando es casada, para que no la aborrezcan, para que no la traten mal. En su virginidad, para que no sea deshonrada, ¿verdad? Que no fuese violada, y quede embarazada en casa de su padre. ¿Qué pasó con Israel? Exactamente eso. La casa de Israel, luego de prostituirse con más dioses, con más religiones, con más ídolos, quedó embarazada. Así en el libro del profeta Oseas, el padre lo envió a casarse con una prostituta porque esa prostituta representaría a la casa de Israel, y todo ese libro es una profecía de lo que pasaría con ella. Y ella, como prostituta, aún estando casada con Oseas, tuvo hijos de otros. Y esos hijos de otros que tuvo la casa de Israel son hijos que nacieron bajo doctrinas religiosas que no son, ¿verdad? De acuerdo a la Torá del padre. Por eso es que él le dice como que quedó embarazada en casa de su padre. Aún ella, siendo parte de los hijos del padre, tiene hijos que no son del padre. Dice, teniendo marido, para que no se porte mal, con su marido, y cuando está casada, para que no sea estéril, para que tenga fruto, ¿verdad? Dice, mantén firme vigilancia sobre una hija desvergonzada, para que no seas la burla de tus enemigos. Y un refrán en la ciudad, y un oprobio entre la gente, y te avergüence ante la multitud. No contemples la belleza de todos los cuerpos, ni te sientes en medio de mujeres. Aunque aquí hay consejos que se nota que son muy literales, realmente está representando, como les dije, esa manera de llamar mujeres a naciones o a religiones. En este caso, no te sientes en medio de mujeres para que no seas tentado. Quiere decir, no te sientes en medio de religiones o las demás naciones para que no caigas en su juego. Y dice, porque de las vestiduras viene la polilla, de las vestiduras, de las vestiduras, ¿verdad? Ay, Dios mío. Las vestiduras representan nuestra obediencia. O sea, si son vestiduras de lino fino y blanco, es una rectitud perfecta que nos llevó a la santidad. Pero dependiendo cómo sea la vestidura, ¿verdad? Nos va a llevar a la polilla, porque ahora mismo esto es vestidura. Y esta parte física nuestra es lo que está vistiendo al espíritu que llevamos adentro. Esto es corruptible. Por eso es que necesitamos enfocarnos en qué tipo de vestidura queremos. La que nos van a poner en ese apocalipsis, esas vestiduras de lino fino y blanco a quienes hayamos atravesado las pruebas, o la que llevamos ahora, que esto es corruptible, esto se va a quemar en el fuego. Dice, porque de las vestiduras viene la polilla, y de las mujeres la maldad. Nosotras las mujeres, la maldad no viene de nosotras. Es que las mujeres en la Biblia representan naciones o religiones que no se comportan como la nación escogida, como nuestro Padre Celestial debe comportarse, con sabiduría y entendimiento a causa de la obediencia a sus mandamientos. Y dice, mejor es la rudeza de un hombre que la cortesía de una mujer. Una mujer, digo, que trae vergüenza y oprobio. Mejor es la rudeza de un hombre que la cortesía de una mujer que trae vergüenza y oprobio. Esa mujer representando literalmente
todas las religiones que hoy conocemos, todas las doctrinas religiosas que hoy conocemos. Esas son las naciones que son diferentes a la nación escogida por nuestro Padre Celestial a causa de ser sabia y entendida por su obediencia a sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos. Dice, ahora recordaré las obras de Yukebakate y declararé las cosas que he visto. En las palabras de Yukebakate están sus obras. En las palabras de Yukebakate están sus obras. ¿Cuáles son las palabras de Yukebakate? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Vamos a ver qué es eso. El sol que alumbra mira todas las cosas y su obra está llena de la gloria de Yukebakate. Y si la gloria de nuestro Padre Celestial, que ya hemos visto en otras enseñanzas, que las Escrituras nos dicen que el resplandor de su gloria es el Mesías, el resplandor de su gloria es la sabiduría, el espíritu de sabiduría. Si el sol está lleno de la gloria de Yukebakate, ese fuego que está detrás de ese sol, ¿qué ustedes creen que debe ser? ¿Por qué cuando sale el sol todas las plantas florecen y todo progresa? Porque ese sol está lleno de esa gloria, de esa sabiduría del Padre. Por eso es que de la palabra de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, nace la sabiduría. Por eso es que Él no puede ahora mismo a nosotros presentarse aquí en la tierra porque nos quemamos. Y no es que el sol sea nuestro Padre Celestial, es que todo ese fuego que está detrás de ese sol definitivamente representa a esa gloria magistral que es la pura sabiduría del Padre. Con eso fue que Él hizo la creación. Vamos a ver. Dice, y Yukebakate no ha dado capacidad a los Kodeshim, a los santos, ¿quiénes son los santos? Los que obedecen con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, los mandamientos de nuestro Padre. Y a causa de eso han recibido la santidad, porque llevan la Torá escrita en sus corazones que los ha santificado. Dice, y Yukebakate no ha dado la capacidad a los Kodeshim, a los santos, para declarar todas sus obras maravillosas. Imagínense, son tantas que ni siquiera, aún teniendo toda la sabiduría del Padre, por ser ya santificado por su palabra, ni siquiera podemos tener la capacidad de poder contarlas todas. Dice, las cuales el Shaddai Yukebakate, quien significa el Todopoderoso Yukebakate, el gran yo soy todopoderoso, firmemente estableció para que todo pueda ser fundado para su gloria. Gloria, cada vez que escuchemos la palabra gloria, entendamos que es la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Él escribió muchas palabras que representan lo mismo. Y si no entendíamos cómo era el vocabulario de Él, nunca íbamos a entender esos códigos. Su gloria, la luz, ¿cómo es otra cosa? La luz, la gloria, el Mesías, la gracia. Todas esas palabras representan a la sabiduría del Padre. Hay muchas más, pero de las que me recuerdo ahora mismo mientras voy leyendo es que voy recordando, ¿verdad? Porque conozco las escrituras, porque muchas de las enseñanzas anteriores pues les entrego escrituras específicas que demuestran, ¿verdad?, que cada una de esas palabras entrega esa revelación. Él está hablando exactamente de su sabiduría bajo diferentes tipos de códigos. Dice, Él escudriña lo profundo y el corazón. ¿Quién escudriña lo profundo y el corazón? Obviamente sabemos que es nuestro Padre, pero es el espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Porque Él entra al corazón en el momento en que tenemos que la Torá escrita en nuestros corazones, a escudriñar qué es lo que hay allí. Déjame ver si te sabe bien mi palabra. Y por eso es que los sabios hablan lo que llevan en su corazón, porque llevan la Torá escrita en su corazón. Él escudriña lo profundo y el corazón y considera sus astutas artimañas. Si hay pensamientos que no son de Torá, también los conoce.
Porque Yukevake sabe todo lo que se puede conocer y él contempla las señales del mundo. Hablando del calendario original, como les estoy diciendo, ¿cómo vamos a entender cuándo es el regreso del Mesías? Por medio de que de unas señales que van a ocurrir y nosotros solamente podemos entenderlas si conocemos ese calendario original. Por eso es que él dice aquí mismo, él contempla las señales del mundo, declara las cosas pasadas y las por venir. Toda la Biblia, desde Génesis 1, te habla de cosas que sucedieron, pero así mismito te está entregando lo que va a suceder con cada verso. Desde Génesis 1, todo lo que ocurrió es lo mismo que sucederá. Dice, y revela las huellas de las cosas ocultas. Como les hoy le cuento, este tipo de palabras que yo leo son huellas de tesoros ocultos, de lo que significa su sabiduría. Y dice, ningún pensamiento se le escapa, ni se le oculta ninguna palabra. Él ha guardado las obras excelentes de su sabiduría. Las obras excelentes de su sabiduría, sí, porque con esa sabiduría, con ese Mesías, con esa luz que él creó el primer día de la creación, él hizo todas sus obras. Y dice, y él es de eternidad a eternidad. Si ella es totalmente la vida eterna, pues claro que está lleno de ella. Él es de eternidad a eternidad. Nada se le puede agregar a él ni se le puede disminuir. Vamos a leer algo que me acordó aquí en Apocalipsis. Al final de Apocalipsis, al final de Apocalipsis. Decía en Apocalipsis 22, 18, que si alguno agrega a estas cosas a la palabra del Padre, Elohim le agregará las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, de todo lo que se está revelando aquí en la Biblia entera, Elohim le quitará su parte del libro de la vida, que es el libro de la sabiduría. Esa era la otra palabra que estaba buscando. Vida, luz, vimos aquí gloria, gracia, no sé si había dicho otra. Todas estas 4 palabras significan sabiduría. La sabiduría de nuestro Padre Celestial. Es la que nos brinda la vida. Ella es esa luz que nos permite brillar ante las demás naciones, porque eso significa que estamos enseñándole a los que no conocen. Por eso es que somos hijos de la luz, hijos de la sabiduría, al ser engendrados por ella, ¿verdad? Y asimismo, como le dice, la gracia solamente se le entregará a las personas que hayan sido merecedoras de obtener ese espíritu de sabiduría. Y asimismo, la vida, porque es vida eterna lo que ella ofrece. Pero están viendo aquí que él dice que quien le agregue o quien le disminuya, Elohim le va a entregar plagas al que le agregue y al que le quite, así mismo le va a quitar su parte del libro de la vida, el libro de la sabiduría, y de la ciudad Kadosh, de la ciudad sagrada que es la Nueva Jerusalén, y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso es que él dice aquí, nada se le puede agregar a él, ni se le puede disminuir, y no tiene necesidad de ningún consejero, ningún maestro que esté entregando palabra que no esté escrita aquí. Literalmente, nosotros estamos siendo personas escogidas por Él para nosotros recibir su propio espíritu guiándonos a conocer su palabra, a entenderla, a obedecerla de corazón, a llenarnos de este espíritu de sabiduría que nos entregue ese gozo, esa vida eterna, esa luz, esa gloria. Todo eso viene a través de ese mismo espíritu. Dice, oh, cuán deseables son todas tus obras, y que un hombre pueda ver siquiera un destello de ellas. Todas estas cosas vienen y permanecen para siempre, para todos los usos, y todas ellas son obedientes. ¿Verdad que sí? Que el sol siempre llega todas las mañanas y atardece en las tardes,
bien obediente a la instrucción que se le dio. Y les voy a decir un secreto. La luna, las estaciones del año y las estrellas, todo va a llegar en desobediencia al momento de acercarse la llegada del Mesías. Y nosotros no vamos a estar entendiendo por qué las leyes o las fases lunares no están corriendo como siempre, o por qué las estaciones del año se están comportando de manera diferente, o por qué, las constelaciones en las estrellas y todas las cosas están comportándose diferente, pero el sol es el único que se mantendrá en obediencia. ¿Por qué? Porque es el único que rige el calendario original, para que los escogidos podamos entender dónde nos encontramos, porque aún conociendo que las demás obras de Él van a estar en desobediencia en ese momento, nosotros los escogidos sabremos entender en qué día nos encontramos para poder recibir al Mesías correctamente, aun cuando veamos las cosas que no se están comportando de la manera que deberían. Y eso es algo que está escrito para eso, para que nos distingamos los que somos sabios y entendidos para poder entender el regreso del Mesías. Dice, todas las cosas son emparejadas una contra otra y no ha hecho nada imperfecto. Una cosa establece el bien o la otra. ¿Y quién se saciará de contemplar su gloria, su sabiduría? ¡Qué emocionante! Pues vamos para el 43. Dice, orgullo de la altura, limpio firmamento, es la belleza del cielo con su glorioso espectáculo. El sol, cuando aparece, anuncia a su salida qué maravillosa es la obra del león. Al mediodía, agosta el campo. ¿Y quién puede soportar su ardiente calor? Y aquí hay una profecía bien grande, escondida en esta frase. Porque cada vez que se refiere al regreso del Mesías o a la manera en que por ejemplo, el Mesías cuando se le apareció a Pablo, él decía que era una luz más potente que el mediodía, que el sol de mediodía, pero que asimismo él en varias ocasiones él se muestra como que ese regreso va a ser literalmente más poderoso que el sol de mediodía. Hay muchas cosas que nos llevan a entender este tipo de frases. Al mediodía agosta el campo y quién puede soportar su ardiente calor, como que ese mediodía representa ese regreso del Mesías y quién puede soportar ese ardiente calor, ese fuego que se va a formar, ¿verdad? Dice, el hombre sopla un horno para las obras que requieren calor, pero el sol quema las montañas 3 veces más. Ustedes están entendiendo que lo que está detrás de ese sol, que nosotros no podemos ver porque si lo miramos nos cegamos. Ese fuego aterrador que está allá atrás representa esa sabiduría de nuestro Padre Celestial, a ese Mesías. Y entonces, y no es que vamos a estar mirando al sol y alabando al sol ahora como los egipcios. Eso no es. Es que miren cómo dice aquí. El hombre sopla un horno para las obras que requieren calor, ¿verdad? Cuando él está creando obras físicas, pues los mete al horno para quemar y que se pongan duritas, ¿verdad? El material. Pero dice aquí que el sol quema las montañas 3 veces más. Está llevándonos a entender ese regreso de él, cómo será. Dice, las montañas son personas llenas de orgullo que se creen muy grandes. O, por ejemplo, religiones también que han crecido, naciones que han crecido demasiado alto. Dice, exhalando vapores ardientes y enviando rayos brillantes, enceguece los ojos. O sea, ¿quién? Vamos a leer esto otra vez. Pero el sol quema las montañas 3 veces más, exhalando vapores ardientes y enviando rayos brillantes,
Esos rayos brillantes que representan el rayo súper brillante, más brillante que el sol de mediodía que Pablo describió cuando vio ese Mesías. Así, ¿verdad? Enceguece los ojos, le dio ceguera a Pablo por 3 días. ¿Por qué? Porque le voy a entregar esa perlita también. Pablo quedó ciego por 3 días porque Pablo era el más conocedor de la Torá en aquellos tiempos, ¿verdad? Porque Pablo era judío y era alguien criado a las malas mañas que se habían aprendido en Babilonia. ¿Y qué pasó? Que cuando Pablo conocía el Talmud y la Jalajá y toda la Yemayá y toda la cosa que han aprendido allí los judíos, eso fueron añadiduras que le hicieron a la ley de nuestro Padre. Por eso es que se habla mucho de que la ley, nosotros tenemos que entender cuando se habla de la ley es Torá, si él lleva la letra mayúscula, es la ley de nuestro Padre, pero cuando se habla de la ley de Moisés o la ley de los judíos con letra minúscula, es la ley que ellos implementaron por encima de la de nuestro Padre. Son 2 leyes muy diferentes, por eso también los cristianos han estado sin mucho entendimiento a causa de que no conocen lo que estaba escrito al principio. Recientemente escuché a alguien que le preguntaba a otro, ¿cómo puede ser que tú me dices que Jesús es la Torá? ¿Cómo puede ser que él decía unas cosas y en la Torá no decía eso? Y yo, espérate. ¿En qué momento lo que Jesús dijo no estaba escrito en la Torá? Porque si tú conoces lo que está escrito en la Torá, tú puedes atreverte entonces a decir lo que Jesús dijo, porque está todo lo que él dijo está escrito ahí. Desde que dijo que la ley dice que odies a tus enemigos, esa ley no la dice, no es la Torá. Esa ley es la que ellos implementaron para eso mismo, para no contaminarse con los que no llevaban la sabiduría. Pero la Torá dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, tal como nuestro Mesías nos dijo. Y eso está en Levítico. Él estaba literalmente trayendo todo lo que estaba escrito en esos primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, y lo que estaba escrito en los profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías y lo demás, y lo que literalmente los Salmos, Proverbios y libros de Enoc y otros como este estaban escritos. Nuestro Mesías sí estaba trayendo la Torá y estaba hablando de todo lo que se entregó en un principio. Todavía no había sido escrito un Nuevo Testamento en el momento en que él llegó. Por favor, los cristianos que quieran llevar un espíritu de temor hacia el Padre y agradarle, que quieran conocer realmente quién era Jesús, deben entender que tienen que ir a Génesis desde el principio a leer. No se pueden basar en un Nuevo Testamento sin llevar entendimiento. Eso no es lo que te entrega el entendimiento. El entendimiento llega cuando suceden 2 cosas. Nos hemos entregado, sometido, ¿verdad?, completamente a la Torá del Padre, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, con todo nuestro corazón. Hemos querido obedecer y a nuestro Padre. Entonces Él nos entrega entendimiento para que sigamos leyendo y entendiéndolo todo claramente. Vamos aquí. Dice, Sol le estaba contando lo de Pablo. Pablo, como era tan conocedor y llevaba esas malas mañas judías, por eso es que él no entendía que esas personas que estaban queriendo aprender del Mesías y reconociéndolos como el Mesías, no lo entendía y por eso los quería matar a todos, porque él estaba a su entender defendiendo al Padre. ¿Por qué? En la Torá nos dice que nuestro Padre Celestial es un solo Dios, no existe otro. Y entonces él estaba entendiendo que esas personas estaban idolatrando a otro Dios luego de estar conociendo Torá. ¿Cómo puede ser que tú entendías que nuestro Padre Celestial es uno solo y ahora estás detrás de otro tipo? Eso es lo que él estaba entendiendo. Pero era que esas personas ya estaban recibiendo que la sabiduría del Padre, a causa de reconocer de que ese espíritu de sabiduría se manifestó en forma humana, porque ya ellos conocían Torá, faltaba recibir ese espíritu de sabiduría. Y aunque Pablo lo sabía, pero no sabía que ya había llegado en forma de humano, porque todavía estaba contaminado con malas mañas judías. ¿Y qué hizo el Mesías? Espérate, lleva temor al Padre. Y es el perfecto para enseñármele a la gente que no conoce Torá, porque él es conocedor y apasionado de ella.
pues déjame aparecérmele a él y dejarlo ciego. ¿Qué quiere decir ciego? Dejarlo sin conocimiento, sin entendimiento por 3 días para que empezara desde cero, como nosotros debemos hacer, para empezar desde cero como niños a entender, o sea que todo lo que yo había aprendido, las malas mañas que me enseñaron estos judíos, no era lo que había que seguir, era solo lo que estaba escrito en tu Torá. Y ahora es que yo puedo recibirte a ti adentro de mí como espíritu de sabiduría que me guía. Y eso fue lo que sucedió con Pablo. Lo dejó ciego, así mismito, para poderle entregar la pureza de la sabiduría, para que quitara las malas mañas que había aprendido fuera de esa Torá. Y así mismito, él comienza luego a entender claramente que ese Mesías no era un ser humano llamado Jesús, era el espíritu de sabiduría que él mismo estaba esperando. Él sí conocía, entendía eso claramente, pero él no sabía que se había manifestado en ser humano, en forma de ser humano. Y él para él fue, imagínate, maravilloso. Y ahí comenzó a enseñar a quienes no conocían Torá o a quienes conocían pero ya no la seguían porque era esa casa de Israel dispersada. Y por eso es que Pablo se le conoce como ese maestro de los gentiles, de las personas que no eran obedientes, para traerlas nuevamente a obedecer. Ok, y les aclaro algo. Cada uno de esos libros que están en ese Nuevo Testamento fueron libros dirigidos a personas que sí conocían Torá. Aún esos gentiles, cuando se les hablaba en Romanos y en otros libros como Corintios y otros más, era porque ya habían recibido la sabiduría de nuestro Padre Celestial a causa de que ya se les había enseñado la Torá. Y eso eran consejos que se les estaba entregando. No es que vamos a ir al Nuevo Testamento a conocer las escrituras de allí y ya con eso vamos a ser sabios y entendidos. Porque a eso, todos esos libros se le hablaba a personas que ya eran sabias y entendidas. Así que hay que buscar esa sabiduría al principio para poder entender los mensajes del Mesías claramente. ¡Wow! Oye, tengo que tomar más agua. Esto está poderoso hoy. Bueno, seguimos aquí. Wow, dice, grande es Yukebahei que lo hizo, y a su mandamiento corre a toda prisa. Ese sol, ¿verdad? Corre a toda prisa al mandamiento del Padre. Dice, también hizo que la luna sirviera en su momento para marcar los tiempos y como señal para el mundo. La luna, ella recibe una 7ª parte de la luz del sol, de la sabiduría que se encuentra, ¿verdad?, en ese fuego detrás de ese sol. Y con esa 7ª parte de esa sabiduría, ella corre todo su progreso en cada mes, ¿verdad? Hay veces que ella dura 30 días su progreso, hay veces que dura 29 días su progreso, por eso es que ella dura solamente 354 días al año y no puede regir los meses por esa misma razón. Pero ella se hizo para que en su momento, ¿en qué momento? En el que todavía no ha ocurrido, ella sirva para marcar los tiempos y como señal para el mundo. Esa luna va a estar representando a alguien que lleva una 7ª parte de la sabiduría del Padre. Y así mismito, en su momento, ella va a estar marcando una señal para el mundo, para el regreso del Mesías. Como le dije, va a estar en desobediencia completamente. No puedo hablar mucho, ¿verdad? Porque esto sería una clase completa que tendría que entregar para que entregarles el entendimiento correcto. Pero vamos a estar viendo claramente aún nuestro Mesías cuando vamos a Apocalipsis precisamente el 21. A ver si aquí. En el 22, perdón. En el 22, el Mesías está diciendo, el 22:16, yo, Yeshua, he enviado mi ángel para que les testifique estas cosas a ustedes.
las comunidades escogidas, que son esas primeras comunidades escogidas que están escritas al principio de Apocalipsis, que se le ha malinterpretado esa traducción y se le ha llamado iglesias. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Él es la raíz porque la raíz de la sabiduría es el temor hacia el Padre, ese espíritu de temor al Padre, y la fuente de ella es la palabra del Padre. Esa raíz que de ella nace, de él nace la sabiduría, y el linaje de David, porque él es el linaje de la casa de Judá, y la estrella que resplandece, perdón, la estrella resplandeciente que sale en la mañana. ¿Qué estrella resplandeciente sale en las mañanas? El sol. No nos vamos a ir a lo literal pensando en que ese sol es el Mesías, pero entiendan que todo ese fuego que lleva ese sol, esa gloria de nuestro Padre, esa sabiduría de nuestro Padre, es lo que nuestro Mesías representa. La luna no lleva eso. La luna obtiene una séptima parte de esa gloria, y es creada para que en su momento sirva como señal para ese regreso del Mesías. Ya luego hablaremos en otra clase de eso. Dice, la luna llena es una señal para fiestas, no las fiestas sagradas, sino para celebración, ¿verdad? No para las fiestas sagradas que tanto hemos malinterpretado, porque la luna, cuando está llena de toda esa séptima luz que trae del sol. Por eso es que dice que es una señal de las fiestas, luz que luego decrece en perfección. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que ella obtiene toda ese esplendor de ella, ¿verdad? Luego va decreciendo en perfección en el orden en que se le entregó. Dice, pero no es de las fiestas sagradas. Las fiestas sagradas están puestas como en el calendario original, ¿verdad? Regidas por el sol. Lo que pasa es que en el momento preciso donde regrese el Mesías, esa luna llena, y se los digo por revelación según lo que he ido conociendo del calendario, esa luna llena estará a la misma vez que la fiesta de Sukkot, que es la que se celebra ¿cómo se dice? Bodas del Cordero, ¿verdad? Fue una fiesta súper celebrada, o sea, súper felices. Dice, de ella recibe su nombre el mes, cambiando maravillosamente cuando crece, siendo un instrumento de los ejércitos de arriba, brillando en el firmamento del cielo. La belleza del cielo es la gloria de las estrellas. Una cosa que paro aquí. Esa gloria de las estrellas representan a los escogidos. Cuando a Abraham se le dijo que él iba a ser un padre de muchas naciones, ¿verdad? Y que él sería padre, que iban a ser naciones como las estrellas del cielo y la arena del mar. Quería decir que las estrellas del cielo, según otras escrituras que he estado entregando, pueden ir a la clase de los escogidos, representan a cada uno de esos escogidos, porque tan pronto ellos se transformen van a tomar literalmente la forma así mismito de brillar como las estrellas del cielo. Y entonces la arena del mar representa a las demás naciones. Por eso nuestro Mesías se encontraba en las costas de Galilea enseñándole a esos gentiles, a esa casa de Israel que se encontraban allí, porque eran la gente, ahí se encontraba la mayoría de las demás naciones, como la arena del mar. Dice, la belleza del cielo es la gloria de las estrellas, o sea, la sabiduría de los escogidos, un adorno que alumbra en los lugares más altos de Chuquibajay. Al mandato del santo, de nuestro Mesías, permanecerán según su orden. Al mandato del Mesías permanecerán según su orden. Esos escogidos al mandato del Mesías permanecerán según su orden.
y nunca desmayarán en sus puestos de guardia. Mira el arco iris y alaba al que lo hizo, muy hermoso en su brillo. Se extiende por el cielo en círculo glorioso, y son las manos del Elión que lo han curvado. Por su mandato hace que la nieve caiga aprisa y envía rápidamente los rayos de sus juicios. Mediante esto los tesoros son abiertos y las nubes vuelan como aves de corral. Por su gran poder, él afirma las nubes y se desmenuzan las piedras del granizo. A su vista, las montañas se entremecen y a su voluntad sopla el viento del sur. El ruido del trueno hace temblar la tierra. Lo mismo ocurre con la tormenta del norte y con el torbellino. Como pájaros volando, esparce la nieve y a su caída se posa como la langosta. Aquí hay mucha profecía de lo que va a estar ocurriendo en el regreso del Mesías. O sea, yo no puedo frenar para seguir entregando tanta cosa porque es una clase completa con cada una de estos, que si la nieve, la langosta, la tormenta del norte, todos estos son claves específicas desde Génesis. Desde que ellos salieron de Egipto hay cosas escritas exactamente como estas. Dice, el ojo se maravilla por la belleza de su blancura y el corazón se asombra cuando ella cae. La blancura representa la santidad. ¿Y cómo el corazón se asombra cuando ella cae? Porque el corazón es quien lleva la Torá, la rectitud para poder obtener esa santidad. Dice, la escarcha también como sal que él derrama en la tierra, y al ser congelada reposa en la punta de estacas afiladas. Cuando sopla el frío viento del norte y el agua se convierte en hielo y la permanece sobre la masa de agua y la reviste como de una coraza, destruye las montañas, quema el desierto y consume la hierba como fuego. Ustedes están entendiendo que todo esto es profecía de lo que viene. Ay, ay, ay. Una niebla repentina pone remedio a todo esto. Un tibio rocío que viene rápidamente para refrescar. El rocío representa esa sabiduría entrando a sanar. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Que Él está entregando esta sabiduría para literalmente prepararnos a nosotros, pero va a llegar un momento donde ya va a frenar y va a empezar toda esta destrucción y no va a haber sabiduría. Pero cuando ya todo termine, todos los que se quedaron salvos van a recibir este rocío para ser sanados. Dice, por su consejo apacigua las profundidades y planta islas en ellas. Los que navegan en el mar cuentan sus peligros, y cuando los escuchamos con nuestros oídos nos maravillamos de eso, porque allí hay cosas extrañas y maravillosas, variedad de todo tipo de bestias, o sea, de animales, y de monstruos marinos que fueron creados. Hay dos demonios bien gigantes que son los líderes que se van a estar soltando. Ya comenzó. Y uno de ellos está literalmente amarrado en el mar y es el padre de los hijos del orgullo. Y hay otro que está en la tierra. Ellos representan, o sea, literalmente a personas, líderes gigantes y muchas personas que son como ellos. Dice, gracias a él los marinos logran su fin próspero y por su palabra se ordenan todas las cosas. Podemos hablar mucho y sin embargo quedarnos cortos. Por lo tanto, en resumen, Él es todo. Nuestro Padre Celestial lo es todo. Él es toda la sabiduría que es la que crea todo. ¿Cómo podremos engrandecerlo? Porque Él es grande sobre todas sus obras. Yukebaiker es terrible y muy grande. Terrible significa algo gigantesco, como que maravilloso. Dice, y maravilloso es su poder. Cuando glorifiques a Yukebaiker, exáltalo tanto como puedas, porque aún así Él excederá con creces.
Y cuando le hayas exaltado, pon todas tus fuerzas y no te canses, porque nunca podrás hacerlo suficientemente. ¿Quién lo ha visto para que nos lo diga? ¿Y quién puede magnificarlo tal como es? Todavía hay cosas escondidas más grandes que estas, ya que solo hemos visto algunas de sus obras, porque Yuki Baikei ha hecho todas las cosas y a los justos ha dado sabiduría. ¿Quiénes son los justos? Ellos quienes han obedecido con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma a sus mandamientos. Ellos son los justos, los rectos. A ellos Él ha dado la sabiduría, su Mesías. ¡Qué bello! Pero yo no sé, yo voy a empezar un poquitito para que ustedes entiendan el espectáculo que nos espera desde la próxima enseñanza, desde la próxima clase, que es la del capítulo 44. Voy a empezarlo, pero no lo voy a terminar para que sepan lo que nos espera. Ay, Dios mío. Elogiemos ahora a los hombres famosos y a nuestros padres que nos engendraron. Yuki Baikei ha forjado gran gloria por ellos, gloria, sabiduría, ¿verdad? A través de su gran poder desde el principio, tal como los que gobernaron sus reinos, hombres de renombre por su poder, dando consejo por su entendimiento, dando consejo enseñando a otros, ¿verdad? Por su entendimiento, y declarando profecías. Todo el que lleva espíritu de sabiduría se convierte en un profeta del Padre. Dice, líderes del pueblo por sus consejos y por su conocimiento de lo que aprenden al relacionarse con la gente. Sabias y elocuentes son sus instrucciones, quienes compusieron melodías musicales y narraron poesía por escrito. Hombres ricos dotados de habilidad que pacíficamente vivieron en sus habitaciones. Ustedes no tienen idea de lo que viene. Vamos a ver si lo terminamos de una vez. Dice, todos estos fueron honrados en sus generaciones y fueron la gloria de sus tiempos. Fueron quienes llevaron la máxima sabiduría en sus tiempos. Algunos de ellos han dejado un nombre detrás suyo, para que sus alabanzas puedan ser recordadas. Y hay algunos de los cuales no hay memoria, que perecieron como si nunca hubiesen existido, y vinieron a ser como si nunca hubieran nacido, igual sus hijos después de ellos. Vamos a ver la diferencia de estos dos. Porque dice que hay unos que dejaron un nombre detrás suyo, la sabiduría, el nombre del Padre que le entrega al Hijo. Y así mismo el Hijo amado del Padre, nosotros al obtener esa sabiduría nos convertimos en esos hijos amados y Él entregándonos ese nombre de Él, su sabiduría. Por eso es que ese nombre queda eterno. Pero hubo otros, dice aquí, los cuales no hay memoria, no dejaron ese nombre de sabiduría, que perecieron. ¿Por qué perecieron? ¿Qué le pasó a Salomón? Que tuvo esa sabiduría espectacular y la rechazó, la menospreció, pereció porque soltó la vida eterna para recibir muerte. Lo mismo con Adán. Dice que perecieron como si nunca hubiesen existido y vinieron a ser como si nunca hubieran nacido. Igual sus hijos después de ellos, después de Salomón, vinieron los hijos de él a tener peores cosas, o sea, a tratar peor la palabra del Padre, a comportarse de peor forma. Dice, pero estos fueron hombres misericordiosos cuya rectitud no ha sido olvidada. O sea, personas como Salomón en algún momento fueron personas misericordiosas y obedientes. Pues por eso se reconoce en los momentos en que fue así, pero luego ellos mismos decidieron morir, decidieron entregar esa sabiduría, decidieron menospreciarla. Dice, con su descendencia permanecerá una buena herencia y sus hijos están dentro del pacto. Como ellos son hijos de David, pues también eso los ayuda.
Por lo tanto, hay una descendencia que está cubierta, ¿verdad?, con la herencia del Padre a través de ese pacto. Su heredad permanece firme, así como sus hijos para bien de ellos. La heredad es la sabiduría en ellos. Por eso es que la sabiduría viene de la casa de Judá, que ahí ellos mantuvieron esa Torá por mucho más tiempo que la casa de Israel. Dice, su simiente quedará para siempre y su gloria no será borrada, su sabiduría no será borrada. Y su simiente quedará para siempre, porque de ahí es que viene el Mesías, ¿verdad? Porque por eso viene la sabiduría, vida eterna. Dice, sus cuerpos están sepultados en paz, pero su nombre vive para siempre. Sus cuerpos físicos están sepultados en paz, pero su nombre, la sabiduría, vive para siempre. La gente hablará de su sabiduría y la asamblea publicará su elogio. La asamblea, la congregación escogida por nuestro Padre Celestial, Israel, los escogidos, los que llevan sabiduría y entendimiento. Dice, el primero. Vamos a ver quién era el primero. Se salvaron porque vamos a empezar el 44. Digo, ya lo empezamos, pero voy a quedarme con ese nada más. Miren quién era el primero. Enoc. Enoc complació a Yud-Kei-Vay-Kei, a nuestro Padre Celestial, y fue traspuesto, o sea, no murió, lo ascendieron al cielo así en vida frente a todo el mundo. Y fue transpuesto siendo un ejemplo de arrepentimiento para todas las generaciones. Y no es que él estaba mal y se arrepintió, es que él fue el gran maestro que hubo en aquellos momentos donde estaban hasta los nefalines. ¿Y qué pasó? Él se dedicó a enseñarle al mundo entero. Él era un rey y se dedicó a enseñarle al mundo entero a cómo nosotros podemos asimismo arrepentirnos del mal que estábamos haciendo y comenzar a recibir esa gran sabiduría del Padre comportándonos como hijos amados de Él. Y Él le enseñó, mientras estuvo aquí en la tierra, le enseñó a todo el mundo y todo el mundo vivió en paz y armonía. Dice, Noah, y dice que fue para todas las generaciones, su sabiduría, que aprendió a través de que el Padre se lo llevó para el cielo yo no sé cuántos años allá para enseñarle, como 300 años él estuvo en el cielo enseñándole el Padre toda su sabiduría, hasta este calendario original y todo. Y Él vino a enseñarnos después de eso a todas las generaciones. No solamente fue a Abraham y Jacob, fue a nosotros también. Montones de cosas que los apóstoles hablaban. Mencionaban a Enoc. ¿Por qué no se han dado cuenta? Los cristianos que conocen tanto el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces se menciona Enoc allí? Se menciona varias veces. Y muchas de esas escrituras que están ahí mismo en el Apocalipsis vienen de ese libro de Enoc. Pero no podemos entender ese libro hasta que no conozcamos la Biblia. Esa era la clave. Dice, Noé, el segundo, fue encontrado perfecto y justo porque era obediente, ¿verdad? En el tiempo de la ira fue tomado a cambio del mundo. Nuestro Padre Celestial lo toma a Él a cambio del mundo. El mundo lo suelta completamente y Él lo llena de agua por completo para limpiarlo de toda esa maldad. Por tanto, fue dejado como un remanente en la tierra. Detrás de Noé venimos todos nosotros, ¿no? Cuando vino el diluvio. Una alianza eterna se hizo con él para que no pereciera toda carne por el diluvio. Ay, Dios mío. Abraham, el tercero, fue un gran padre de muchas personas. En gloria no hubo nadie como él. En sabiduría no hubo alguien como él, tan bello. Que guardó la Torá del Elión, la instrucción de nuestro Padre Celestial. Ustedes están viendo, la Torá que está en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, no había sido entregada por escrito. Es muy cierto. Entonces, ¿qué conocía Abraham? La sabiduría que se le entregó a Enoc. Enoc se la dejó escrita a su hijo Metuselah
Metusela se la dejó escrita a su hijo Lemec. Lemec se la deja escrita a su hijo Noé. Noé se la deja escrita a su hijo Shem. Y entre Noé y Shem criaron a Abraham cuando llegó, que eran los tatarabuelos de Abraham. Y ellos dos se dedicaron a criar y a enseñar a Abraham. Y luego cuando llega Jacob, ellos también le enseñaron a Isaac. Pero cuando llegó Jacob, quien le enseñó toda esa sabiduría a Jacob fue Shem con su hijo Ebek, si no me equivoco, no me acuerdo cómo se llama mucho, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba el hijo de Shem. Y ellos enseñaron a Jacob. Esa sabiduría que se conocía, esa era la Torá, la instrucción del Padre, sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, que todavía no habían sido entregados por escrito como se le entregó a Moisés. Pero ya se conocía, ya se obedecía. Dice que guardó la Torá del Elión y estaba en pacto con él, que estableció el pacto en su carne. El pacto en estos momentos es la circuncisión de nuestro corazón para poder recibir esa Torá escrita en él. Y en ese momento se hizo de manera física, mostrando, profetizando lo que iba a ocurrir ahora de manera espiritual. Por eso se hizo de manera física en la carne. Dice, y cuando fue probado fue encontrado fiel. Por lo tanto, él le aseguró con juramento que bendeciría a las naciones en su simiente, y que lo multiplicaría como el polvo de la tierra, y exaltaría su descendencia como las estrellas. ¿Ustedes entendieron esto? Que lo multiplicaría como el polvo de la tierra. ¿Quiénes son el polvo de la tierra? Les conté cómo era la arena del mar. Las naciones que hoy están en el mundo entero, que no son obedientes al Padre, pero son hijos de Abraham. Esos que necesitan entender que hay que obedecer las leyes del Padre para recibir la sabiduría y convertirse en esas estrellas. Dice, y exaltaría a su descendencia como las estrellas, que la descendencia de él, la única que se contó como descendencia fue Isaac. Él exaltó la descendencia de Isaac, que es Jacob, que se convierte en Israel, y luego nosotros debajo de ellos, como las estrellas, porque llevaban esa sabiduría y entendimiento del Padre. Y los haría heredar de mar a mar, desde el río hasta la parte más extrema de la tierra. Con Isaac, este es el próximo, estableció igualmente, por amor a su padre Abraham, la bendición de todos los hombres y el pacto. ¿Ustedes entendieron claro qué pasó aquí? Él bendijo, nuestro Padre Celestial bendice a Isaac por amor a su padre Abraham. A ese nivel era el amor hacia Abraham. Que su hijo queda bendecido no por la obediencia, porque Isaac era un buen siervo del padre, pero el amor de su padre Abraham pudo más que la misma obediencia de ese hijo. Dice, y lo hizo reposar sobre la cabeza de Jacob. ¿Qué es esto? En el libro de, si no me equivoco, Jasher o Jubileos, nos habla que Abraham, cuando murió literalmente recostado, ¿verdad? De Jacob. Jacob era jovencito. Y Abraham amaba tanto a Jacob. O sea, era como, era una cosa increíble. Y dice, lo reconoció en su bendición y le dio una herencia y dividió sus porciones entre las 12 tribus. Él las repartió. Ustedes están viendo que Abraham fue alguien tan gigantesco, luego Isaac por amor por el amor hacia su papá y Abraham, y luego con Jacob. O sea, es como que increíble todo lo que pasó entre ellos tres, o sea, de cómo el padre depositó un amor increíble entre ellos. Vamos para el 45, yo me emociono porque es que lo que viene ahora, por lo menos hasta el 49, estos capítulos están llenos de líderes. Cuando dice,
No, voy a parar aquí, porque de verdad que lo que viene ahora es para explicar muchas cosas y quiero que no se extiendan tanto. Nos quedamos en el 44. Ya saben que la próxima enseñanza viene con el capítulo 45 desde Jacob en adelante. Así que vamos entonces a despedirnos aquí. Vamos a ver si veo algunos de todos esos ojitos que están por ahí. No veo los nombres, pero les envío miles de bendiciones, ¿verdad? En este nuevo comienzo de año original. Y vamos entonces por lo menos a poner la alabanza de tu sabiduría, Yeshua, para despedirnos con ella. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu palabra, tu sabiduría es tu verdad. Tu sabiduría es tu salvación, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu imagen, tu sabiduría es tu semejanza, tu sabiduría soy yo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu imagen, tu sabiduría es el Hijo, tu sabiduría es el Espíritu Santo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu luz, tu sabiduría es tu vida eterna, tu sabiduría es tu sello, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu gozo, tu sabiduría es tu paz, tu sabiduría es tu Shabbat, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, 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 gloria y gloria. Tu sabiduría es tu poder, tu sabiduría es tu entendimiento, tu sabiduría es tu consejo, tu sabiduría es
Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es una perla, tu sabiduría es tu reino, tu sabiduría es tu novia, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, 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 gloria y gloria, gloria, gloria. Pues yo me despido. Bendiciones, este nuevo año original comenzando ya con esta imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial al ser esos hijos amados, llenos de sabiduría y de entendimiento, así como Él y su Mesías, como todos los que Él quiso crear desde un principio antes de que Adán desobedeciera. Así que bendiciones para cada uno de ustedes. Amén.